Muy queridas y queridos compatriotas, los saludo nuevamente con mucho aprecio, les agradezco mucho el que me hayan hecho favor de ver mis anteriores videos y les agradezco los mensajes que me han hecho favor de dejarme, porque eso me motiva de gran manera. Muchas gracias. Y el día de hoy, 5 de mayo, quisiera que reflexionáramos sobre un tema que me parece de suma trascendencia y que es oportuno rescatar o mencionar en ese momento porque precisamente hoy en la mañana en su conferencia matutina el presidente López Obrador se refirió a él en una pregunta expresa de uno de los periodistas. Y es el tema referente al posible enjuiciamiento de los expresidentes. El que los expresidentes de Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto pudieran ser sujetos de un juicio de índole penal. El presidente López Obrador, hay que recordarlo, ha dicho en reiteradas ocasiones, refiriéndose a esto, que él no es de la idea de ver hacia el pasado, que él considera que pudiéramos ser motivo de un entrampamiento, me parece que fue el término que él utilizó, si viéramos para el pasado, y que él considera que lo que tenemos que ver como sociedad es hacia el futuro, y en ese sentido es que él ha marcado su posición. Sin embargo, yo me permito con todo respeto discrepar del señor presidente porque la aplicación de la ley no puede ser selectiva ni puede estar sujeta a criterios de temporalidad o de adecuación de los tiempos para aplicarla o no. La ley se debe de aplicar para los hechos del pasado siempre y cuando, es parte de la legalidad, las leyes que vayan a ser aplicadas hayan sido expedidas con anterioridad al hecho que va a ser materia de juzgamiento. En este caso concreto, nosotros sabemos que en cada uno de los presidentes hay elementos más que de sobra para hacer un fincamiento de responsabilidades durante un procedimiento penal en el que seguramente serían acreditadas las fallas y los actos ilegales en que incurrieron los expresidentes y que se convierte en un verdadero acto de traición a la patria. Nosotros conocemos en ese sentido el texto del artículo 87 constitucional. Vamos a darle lectura para que veamos cómo los presidentes, al tomar posesión del cargo, tienen que rendir protesta. La ley constitucional, la norma constitucional, que es la suprema, establece una solemnidad muy clara para los expresidentes al tomar la posesión del cargo. Vamos a leer el contenido del artículo 87 que dice: el presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Hasta ahí lo que nos interesa del texto. Es muy clara la solemnidad que establece la norma constitucional. Es muy clara la obligación que se autoimponen los presidentes al tomar posesión de velar por el bienestar de la República mediante el cumplimiento propio y de los demás a las leyes. Y en ese momento también la ciudadanía, el pueblo, adquirimos el derecho de demandarles el incumplimiento de esa promesa. En ese sentido,
Tenemos claro que estando la norma establecida y habiendo cometido ellos en sus respectivas gestiones actos incalificables de corrupción, de abuso de poder, de tráfico de influencias, de beneficios económicos, es que están en el supuesto que la norma contempla y por ende se les debe de aplicar. No puede estar sujeta al criterio de un gobernante, ni puede estar sujeto a los tiempos en los que uno considera que debe o no de aplicarse. Está claro que los presidentes al tomar posesión hacen una promesa y está claro que si no la cumplen, la población, el pueblo, tenemos el derecho de demandárselos. Ahí está la norma suprema. Por otra parte, también conocemos el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece el delito de traición a la patria. En varias fracciones se establecen los supuestos bajo los cuales se podría aplicar ese delito a las conductas de los gobernantes. Considero, queridos compatriotas, que nos corresponde a la ciudadanía, a la población, insistir, presionar al presidente de la República para que se lleve a cabo ese enjuiciamiento. Me parece que no sería un acto de venganza de ninguna manera, ni de él como venganza política, ni de la ciudadanía, sino un acto de estricta justicia ante los actos en que incurrieron durante sus respectivas gestiones. Sabemos del desmantelamiento salvaje que hizo Carlos Salinas al vender la mayoría de los bienes de la nación, de los bienes materiales del Estado, empezando por Telmex, que se lo vendió a un socio, amigo de él, ahora uno de los hombres más ricos del mundo, pero fueron cientos, miles de empresas que vendió a la iniciativa privada, desmanteló el Estado. Cedillo con el Fobaproa, ya lo veremos en una entrega posterior con mayor detalle, pero el Fobaproa seguimos y vamos a seguir todavía por años pagando esa deuda que no era del pueblo. El presidente Fox con la corrupción, habiendo confesado que se prestó para la realización del fraude electoral, donde Calderón asumió el poder, una elección que había sido ganada por el presidente actual y que en ese entonces ganó las elecciones, el presidente López Obrador, que se lo despojaron de ese triunfo electoral. Y Peña Nieto es Vox Populi. La corrupción y todo el abuso de poder en que incurrió él y su camarilla. Todos ellos se han constituido en verdaderos traidores a la patria y deben ser enjuiciados. Y no, insisto, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. El presidente López Obrador también ha dicho que si la ciudadanía, los ciudadanos, exigimos el enjuiciamiento de los expresidentes, que él estaría dispuesto a cumplir esa voluntad soberana del pueblo. Es como un poco decir, pues, y si yo voy a matar a la vaca, pues tú agárrale la pata, y así pues los dos tenemos cierta culpa, no sé. Pareciera que por lo menos el presidente de la República quiere que la ciudadanía también compartamos esa decisión histórica de llevar a juicio a los expresidentes de la República, por sobradas razones que todos conocemos. Por tanto, queridos compatriotas, en esta reflexión
que yo les invito a hacer, también les hago un respetuoso llamado a seguir pendientes de este tema, a seguir presionando en todas las oportunidades al presidente López Obrador de manera respetuosa, pero exigir que los expresidentes de la República sean llevados a juicio por los actos de traición a la patria en que cada uno de ellos incurrió y sus respectivas camarillas. Me parece que es por salud de la patria que deben ser llevados a juicio los expresidentes, que sus acciones de traición a la patria no deben de ninguna manera quedar impunes. Nos corresponde a la ciudadanía insistir, presionar, exigir al presidente López Obrador que el aparato de Estado del cual él es el titular de mayor jerarquía aplique la ley, aplique desde la norma constitucional, aplique el Código Penal Federal y exijamos con legítimo derecho que nos concedió, ya lo hemos visto, el artículo 87 constitucional, a demandar a los expresidentes su incumplimiento a la promesa de por no haber velado por el bienestar de la nación. Debemos de estar pendientes, compatriotas. Debemos de no dejar de insistir. Exijamos el enjuiciamiento de los expresidentes por salud de la República. Muchas gracias. Es un gusto saludarles. Espero verlos pronto. Gracias.